Buenas tardes. Pues ayuda si lo enchufo. Finalmente. Muy bien. Entonces, como dije, estamos viendo los versículos que hablan los unos a los otros. Hemos visto de amar el uno al otro, hemos visto de servir el uno al otro. Entonces, vamos a estar viendo en Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Y lo vamos a poner en una palabra, podemos decir bien breve, de amonestar. Eso es porque dice amonestaos. En nuestro pasaje de Colosenses capítulo 3, el versículo 16, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando en gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, un beneficio de poder ser bilingüe es de que en inglés no tiene enseñando y exhortar, lo que tiene es de amonestar. De que realmente cuando ves esa palabra, que realmente es más, podemos decir en español, está puesto más claro, podemos decir en el español, y del parte de que cuando estamos hablando de enseñar y exhortar, es eso de amonestar, de ayudar el uno al otro. Entonces, tenemos que estar viendo aquí de amonestar, de esta parte de enseñar y de exhortar, de que tiene que ser basado en la verdad. Y la razón que cada uno de nosotros necesitamos esto. ¿Cuántos de nosotros, cuando alguien habla de algo que necesitamos cambiar nuestra vida, lo protestamos? Que decimos, eso no es verdad. Que alguien dice, mire, tienes esta debilidad y tienes este tal problema, inmediatamente vamos a la defensa y dicen, no, eso no es yo. Ahora no me digan que no lo haces, porque yo lo hago todo el tiempo. Y ahora otros en mi familia lo hacen todo el tiempo. Estoy pensando en mi mamá, mi papá y con todos. Porque aún yo recuerdo que mi hermana una vez, mi mamá le estaba retando, estaba diciendo, tienes tal problema, y mi hermana está como así. Y mi mamá dice, sí, es verdad. Y mi hermana dijo, yo no dije nada. Y mi mamá dijo, sí, pero moviste tu cabeza como así. Y mi hermana dice, no lo hice. Y lo vi con mis propios ojos. Entonces, hay esta verdad de nuestro ego, de nuestra, podemos decir, soberbia, de que no nos gusta cuando las personas dicen que tenemos algo que tenemos que cambiar. Nuestro orgullo hace de que empujamos al lado la corrección que otros nos da. Entonces, vamos a estar viendo aquí, primeramente vamos a ver el mensaje de la amonestación. Cuando estamos amonestando, ¿qué mensaje queremos dar? ¿Qué realmente estamos queriendo dar? Aún para que sea algo efectivo. Ahora, vemos en nuestro texto.
para que sea algo que sea efectiva, de que trae efecto, tiene que ser basado en la palabra de Dios, y aún dice morando en nosotros, que tenemos la verdad puesto aún en nosotros, morando en nosotros, porque es la verdad que cada uno de nosotros necesitamos. El éxito y aún la base de la amonestación realmente depende de cómo mora la palabra de Dios en nosotros y aún de cómo ha penetrado en cada parte de nuestras vidas. Y esta palabra que está morando en nosotros hace la diferencia si estamos en nuestra amonestación dando opinión o dando verdad. Porque una de las veces de que yo he pasado al alto, cuando alguien me amonesta, ¿sabe lo que yo digo? Pues eso es tu opinión. Porque no lo quiero tomar como verdad. De que yo no creo que están mal en su manera que lo están viendo, en la manera que lo están criticando con su ojo, y digo, ay, pues eso es tu opinión. Mientras, para que sea algo que está efectivo, tiene que ser basado en la verdad. Entonces, para la razón que queremos basarlo en la verdad es porque la verdad es algo seguro, algo que no cambia, algo que ya está puesto. Con la palabra de Dios estamos refiriendo a la verdad completa, que es la revelación de Dios. Y eso tiene que ser nuestra base. Hay muchas veces que la gente hace clamos. Una vez yo estaba viendo el día anteayer de un video de una mujer, de que ella estaba retando a los padres de que dan paliza a los hijos, de que es inmoral, es malo. Ahora, yo dije, qué interesante que está diciendo esto. Ahora, la cosa que fue interesante es que revisé a esta mujer y no tiene hijos, ni aún tiene familia propia, pero es de una mujer inglesa de que le dicen, ay, es el super niñera, de que sabe de cómo criar los hijos, aunque ella no tiene hijos mismos. Entonces muchos van a ella para de consejería o de que le dan aviso de cómo criar sus niños, aun ella no tiene hijos. Y ella dice, no, es algo del antepasado y aún es inmoral. Pero eso no es lo que dice las Escrituras. La Biblia dice que hay que usar la vara de corrección ahí con los hijos. Y les voy a decir, hay muchas veces que yo hubiera hecho más maldad si no fue por esa vara que me dan mis padres. Y vamos a estar viendo en unos 15 años el fruto aún lo estamos viendo un poco del tipo de padres que están haciendo con, ¿qué es la gentle parenting en inglés? ¿Cómo lo de? Crianza respetuosa. La única manera que van a saber respeto es de ahí. Tuvimos mucho respeto en las generaciones anteriores. ¿Qué fue la diferencia? Dieron consecuencias severas cuando había desobediencia. Entonces, la cosa es que la palabra de Dios es algo que podemos confiar. Vamos a ver en Proverbios capítulo 30, el versículo 5. Proverbios capítulo 30. Dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a todos los que en Él esperan. Entonces es algo de que limpio, de que es algo puro, es algo de que no tiene, podemos decir, sus motivaciones erróneas. Hay muchas veces cuando hay gente de que estás escuchando a ellos y estás preguntando, pues, ¿qué son sus motivaciones?
¿Qué es lo que ellos quieren? Sabemos que la palabra de Dios es verdad y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y esta palabra lo podemos ver tras la historia de que si las personas cuando lo obedecen y lo hacen, están bendecidos y también da resultados buenos. Entonces es algo de que es seguro. Pero también, como dice Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, no solamente el mensaje es algo que es seguro, pero es algo de que está firme. De que si vas a estar basando, hoy en día muchos le quieren basar en estos influencers, en estas personas de que le dan el autoayuda. Eso es un negocio bien grande allá en los Estados Unidos. El negocio del autoayuda de estima de las personas que hacen estos libros para ayudar a una persona es un negocio casi de $1 billón en los Estados Unidos. De que la gente está sintiendo de que su vida no está yendo bien, están deprimidos, entonces siempre están agarrando a estos libros, aún van a conferencias. Yo recuerdo que mi tía me llevó a una de estas conferencias en Orlando, Florida, de uno de estos gurús, le podemos decir, de autoayuda, y ella me mostró los boletos de la entrada, y ella dice, aquí hay $2,000. Yo, ¿cuánto cuesta por entrada? Ella dijo, $1,000. Y yo fui allá pensando de que yo iba a ir a Orlando para una vacación. Y por una semana ella me llevó para ir a esta conferencia de este gurú y pagó $1,000 para que yo estaba tan enojado de que ¿cómo malgastaste el dinero? Pero hubiera disfrutado Disney o un crucero o algo, pero en vez de tengo que estar aquí sentado 8 horas al día escuchando esta tontería. Y $1,000 la entrada. Y aún eso fue los asientos bien atrás. Hay asientos más al frente de que estaban como $20,000. Y la gente lo paga. Pero la cosa es que muchos van porque no pueden encontrar algo de que es seguro y algo de que está firme. La palabra de Dios es algo de que no cambia. Y aún si pensamos en nuestro texto de que usa la palabra de morar, eso viene de una palabra griega que es enokeo, que significa de que ya está puesto y firme. Puedes pensar en una carretera, de que cuando están haciendo la carretera, ves esa máquina que tiene los rollos bien grandes y todo, que están haciendo eso para compactar todo y de que así no tiene movimiento en la calle. Y cuando no lo hacen, les puedo llevar a México. Y recién yo estaba yendo a México y estaba yendo ahí en los cerros ahí de Chiapas y tenías que parar repentemente porque había un parte de que se hundió bien profundamente la calle. ¿Por qué? No lo hicieron bien, de que no estaba puesto ahí de firme. Y como dice Jorge Müller, él dijo, el vigor de nuestra vida espiritual. Esto es lo que dijo Jorge Müller. El vigor de nuestra vida espiritual va a ser proporcionado exactamente del lugar que tiene la palabra de Dios en sus pensamientos y en su vida. Vamos a ver unos pasajes de que habla de morar la Biblia en nuestra vida. En Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Entonces,
de que es de morar, está diciendo de que está firme puesto como esa calle y está plenamente plantado ahí la palabra de Dios. Y la manera que esto pasa es como dice en Salmo 1:2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Que Dios nos manda de meditar en su palabra. Y aún de que, como dice ahí, que es nuestra delicia que deleitamos. Y también, para que mora en nosotros, tenemos que estudiarla. Entonces vamos a hacer 4 maneras que la Biblia puede morar en nuestras vidas. 1, tenemos que escuchar la palabra. Cuando Cristo dio su enseñanza en el libro de Mateo, vez tras vez, Él dice como en Mateo 13:9. Muchas veces en el libro de Mateo, y Cristo está dando su enseñanza, Él usa esta frase que está repetida en Mateo 13, el versículo 9, Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, tenemos que escuchar la palabra para que mora en nosotros. No vas a saber lo que es la palabra si no estamos escuchando. Hay tantas veces de que mi querida esposa se viene toda enojada. Yo dije, ¿qué te pasa? ¿No me escuchaste decir tal cosa? No, perdón, no te escuché. Y ella se fastidia y dice, creo que tú estás poniendo peor, que estás poniendo más sordo. Pues bueno, lo estoy. Le voy a dar esa excusa. Pero tenemos que escuchar. También tenemos que usar la palabra. No solamente es un beneficio de escuchar y de tener la información, pero tienes que usar. Segunda de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces tenemos que usar la palabra en una manera correcta. Y cuando no usamos algo lo vamos a olvidar. Hace 22 años atrás yo tomé muchas clases de reparación de autos. Ahora, la cosa es que los autos han cambiado mucho, de que usan más computadoras y con todo. Y hoy en día, porque no he estado manteniendo al tanto con todo, de que sería un poco difícil para mí de reparar todo un aspecto de un auto, porque no lo estoy haciendo cada día. Es de igual con los aspectos médicos. Yo vi de que los doctores siempre están teniendo que leer cosas de nuevos estudios que están saliendo, y realmente un doctor nunca deja de estudiar. Si tienes un doctor que deja de estudiar, realmente no lo quieres como doctor, ¿verdad? Pues es lo mismo con nosotros, que la palabra de Dios no es suficiente que lo escuchamos, pero también lo tenemos que usar. También lo tenemos que esconderlo en nuestro corazón. Salmo 119, el versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De que lo estamos guardándolo y poniéndolo en nuestros corazones para no pecamos contra Cristo. ¿Qué lugar? Salmo 196, el versículo 11. 119, versículo 11. Sí, perdón. 119, versículo 11. También
Filipenses capítulo 2, el versículo 16. Vamos a ir ahí. Filipenses capítulo 2. Dice, asidos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Eso ha sido de que lo estás teniendo en tu mano y teniéndolo cerca porque es algo valorable y de que nos da gran importancia. Entonces, vimos el mensaje, ahora vemos el ministerio de amonestación. ¿Cómo es que hacemos esta administración de cómo realmente debemos amonestar? Pues vemos en nuestro texto que dice enseñándos. Entonces, la primera parte es de enseñanza. Y de que tenemos que usar la palabra de Dios para nuestra enseñanza. D.L. Muriel dijo esto: un gran aspecto de la astucia de Satanás, de que él ha hecho de hacer a nosotros creer que niños no pueden entender religión o aún la Biblia. Y la cosa es que cualquier persona puede entender las Escrituras. Y lo que necesitamos hacer es enseñar la palabra, porque es útil en todo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, Pablo está dando ahí a Timoteo de qué uso, de qué provecho tiene la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hay cuatro aspectos que deben ser nuestra meta: de impartir instrucción, de dar a doctrina, que es lo correcto, de redarguir, de que eso nos estamos regañando, podemos decir, de que estamos haciendo mal. Y cada persona necesita esto. ¿No crees que su esposo a veces lo necesita? Van a decir sí, ¿verdad? Pero ¿qué tal de la esposa? Entonces, cada persona, aún los hijos, necesitan ser corregidos. Ahora, la corrección es sé de que estoy mal, pero ¿qué pasos hago para corregir lo que está mal? Porque para muchos saben de que están en un lugar mal, pero ellos, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo hago esa corrección? También la Biblia nos da eso. Y también nos da instrucción en justicia de cómo quedar en el camino bueno y quedarnos ahí. Entonces nosotros tenemos que retener y estar firme en la palabra de Dios. Mire Tito capítulo 1, el versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. De ese es de retenerlo y tenerlo ahí en mi vida. Entonces, con amonestar. Amonestar es con estas dos palabras que tenemos en nuestro texto, enseñanza y exhortación. Entonces, con amonestar estamos diciendo advirtiendo contra el pecado con la enseñanza y doctrina falsa, y exhortar a la persona de hacer lo correcto. Que estamos, a veces alguien necesita que alguien, no tanto que lo empuja o que lo jale, pero necesita ayuda.
¿Cuántas veces con una dieta? Cada persona ha ido a una dieta y dice, ay, es tan difícil, ¿verdad? O de ir al gimnasio, ay. ¿Y qué dicen? Pues agarra un amigo para que así los dos pueden exhortar el uno al otro. Y también si tienes un amigo, pues ahí no vas a dejar de ir porque tienes un amigo que te ayuda. Entonces es eso de esa exhortación de que necesitamos el uno al otro. Y es por eso de que está la iglesia aquí. Y que la iglesia debe ser un lugar que estamos amonestando con la palabra de Dios. Y es bien necesario que lo hacemos. En 2 Timoteo capítulo 4, Pablo dijo a Timoteo que eso es una de las cartas que llamamos las cartas pastorales, porque él está dando enseñanza a Timoteo de cómo ser un pastor. Y mire lo que él dice a Timoteo de hacer. 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 2, él dice que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redaguyes, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, esta parte de amonestación es bien importante que lo hacemos. Ahora, también en nuestro texto habla de del mensaje de ministrar, pero también hace de un medio bien importante. Obviamente es con la enseñanza. Ya habíamos hablado de un medio con la enseñanza, pero también vemos aquí en nuestro texto que la música también es un parte también. Y dice de que usamos salmos. Eso es de poner la escritura a música. Realmente casi todos los salmos es eso. Aún muchos dicen que el himnario que tenemos en la Biblia es los salmos, porque está poniendo verdad a música. Y aún habla ahí de categorías de música, de himnos y cánticos espirituales, que dan ahí información bíblica. Aún hicieron un estudio allá en los Estados Unidos y de que ellos dijeron las iglesias donde hay más conocimiento doctrinal son las iglesias que hacen más énfasis en los himnos, que son las canciones anteriores. ¿Por qué? Son canciones de mucha doctrina. Una de las cosas que yo digo, no estoy en contra de nuevas canciones, pero quiero que el mensaje sea verdad y también quiero que esté repleto de doctrina y de enseñanza de la Biblia. No me gustan estas canciones que repite la misma cosa 11 veces. Había una vez allá en México, tenían un grupo de música en una conferencia. Olvidé el nombre del canción, Yeshua algo, y fue como 7 minutos de repetir la misma cosa. Después de 3 minutos yo ya estaba cansado, pero 7 minutos de la misma cosa, y ya después de 7 minutos yo dije, pues, ¿sabes qué? Hay mucho mejor uso de nuestro tiempo, de estar aquí sentado y de repetir la misma cosa vez tras vez tras vez. Entonces, tenemos que usar eso para dar enseñanza de cosas doctrinales. Y con esto, tenemos que tener esto. Regresando a nuestro texto. En nuestro texto dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Si no tenemos la palabra de Dios firme con las doctrinas, las enseñanzas de Cristo, no podemos ayudar a otros. Si decimos, yo quiero ayudar a alguien, no ayudamos a la persona de decirles buenas cosas de sí mismo. Ni aún dando de mucha de la filosofía de que está en el mundo,
aún de todos estos gurús que puedes hacer ellos ricos de comprar su libro y de tratar de ayudar a la persona. Lo que tenemos que ser es estudiadores de la palabra para que así que abunde y de ahí que enseñamos y exhortamos a otros. Porque tiene que ser basado en la palabra de Dios y de dar eso. Porque esto, lo que viene de Dios, es lo que va a ayudar al hombre. Yo una vez escuché de un joven de que él estaba dando testimonio y él dije, pues yo estaba teniendo problemas y yo fui al pastor y le dije, necesito ayuda. Y el pastor dijo, pues realmente yo no te puedo ayudar. Y él estaba como que, entonces, ¿por qué estoy aquí? Y el pastor dice, el único que te puede ayudar es Dios y es esto. Te puedo mostrar, pero realmente no es yo de que voy a darte la ayuda, va a ser la palabra de Dios. Y eso es realmente lo que debe ser nuestra actitud. Que simplemente estamos queriendo amonestar, de dar enseñanza y exhortar, pero tiene que ser con la palabra de Dios. Y hoy en día hay una gran falta de eso porque no estamos dando prioridad a la palabra de Dios. Sí, hace un escudriñamiento de su propia vida. ¿Qué prioridad das de leer la Biblia? ¿Qué prioridad das de estudiar la Biblia? Le digo, hay tantas veces de que, especialmente a mi iglesia allá en los Estados Unidos, y la gente tenía su asiento y dejaban ahí su Biblia. Y ahí lo tenían para reservar la próxima semana. Yo siempre pensaba, ¿cómo es que están estudiando su Biblia si no lo tienen en casa y lo están dejando ahí? Y la cosa que es tan triste es de estar ya toda mi vida en iglesia, he visto más personas ir que más personas quedar. ¿Por qué? Porque no están teniendo la palabra de Dios morando en ellos. Y si queremos ayudar a otros y amonestar, de enseñar y exhortar, tenemos que tener en abundancia la palabra de Dios en nuestras vidas. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. La próxima vez vamos a estar viendo de ser cariñoso con el uno al otro. Va más allá del amor, ¿verdad? De tratar, el cariñoso va con el tratamiento que damos el uno al otro. Porque podemos ser amorosos, pero cariñoso es de no ser como un bully, de no maltratar. Entonces vamos a estar ahí de cómo tratamos el uno al otro, basado en Efesios capítulo 4. Entonces eso va a ser la próxima semana. Muy bien, vamos.